tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Te alabaré, no importa cómo esté, te alabaré, en ti yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar,
Tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Dice la palabra del Señor así. Podemos leerlo juntos para participar, hermanos, juntamente con nosotros. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El último versículo junto al 5, hermano. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Muy bien, que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Voy a invitar a nuestro hermano Vladimir si puede orar por este pasaje en nuestras vidas, hermanos, para que el Señor nos ayude a entender. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, Padre Santo, te damos gracias, Señor, esta tarde. Gracias por tener la libertad de culto, Señor, y gracias por la porción de tu palabra que se ha leído. Te pedimos, Señor, Padre, que usted nos ilumine, Señor, y nos dé, Señor, el entendimiento para entender y aprovechar todo este tiempo, Padre mío, de esta predicación, Señor. También pedimos por tu siervo, úsalo en gran manera, Señor, úsalo con el poder de tu Espíritu, Señor, para que nos pueda enseñar, Señor, desde tu palabra, Padre Santo. También pedimos, Padre, que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. En Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Bueno, vamos a continuar en esta noche. Nosotros, los que están viniendo los domingos en la noche, este es el tercer domingo que estamos con profecías que de alguna manera les sirvió a los hermanos en aquellos días que recibieron esta carta de Tesalonicenses, como también a nosotros en nuestros días, hermanos, porque la palabra es relevante. Para Dios no existe el tiempo como para nosotros, ¿no? Claro que han pasado más de 2000 años y los hermanos habían sufrido la pérdida de muchos seres queridos, y creo que si ustedes no mal recuerdan, acá en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duerman, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces vamos a estar tratando la segunda parte acerca de la venida del Señor, hermanos. ¿Cuáles son esas señales? Y nosotros miramos la semana pasada que había algunas cosas que teníamos que notar en cuenta. En primer lugar, nosotros mencionamos que el Señor les recuerda a los hermanos, como nos hace recordar a nosotros, versículo 1, que nuestra reunión es con Él. ¿Se acuerdan del versículo 1? Estamos ahí en 2 Tesalonicenses 2. Y esta palabra que nosotros estamos mirando es cuando nosotros nos estamos congregando. En esta noche, nosotros estamos congregados en el nombre del Señor Jesús. Entonces la palabra acá está en relación a Hebreos 10:25, donde dice que vamos a reunirnos
como un culto congregacional, pero ya no va a ser una reunión como ahora que a veces nos separamos por horarios, como en aquellos días también los hermanos se reunían en casa un rato y regresaban de vuelta a sus quehaceres. No, esto es una reunión, hermano, donde el Señor sí va a regresar, y acá dice el versículo 1, dice respecto a la venida del Señor, nuestra reunión dice con Él. Amados hermanos, nuestra vida no es para siempre acá. Yo no sé de usted, pero yo cada día estoy levantándome, pensándome, Señor, ya va a ser el día donde ya no tendremos que reunirnos como somos convocados acá en la tierra. Ya vendrá ese arrebatamiento eminente. Y yo creo que ustedes anhelan eso, ¿sí o no? Si nosotros no tenemos ese anhelo, vamos a caer en dificultades como cayeron los hermanos de Tesalonicenses, pero gracias a Dios por estas cartas que nos recuerdan que el Señor viene. Entonces, si usted en estos tiempos ha dejado de congregarse, dice Hebreos 10:25, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, esto que nosotros ahora nos reunimos, como el Señor usa a Pablo para decir nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, significa que esto es una preparación, digamos, de lo que va a ser nuestra reunión por siempre. Entonces, yo creo, hermanos queridos, ¿no? Tenemos mucho que hacer en nuestros días, como estos hermanos también tienen muchas cosas que hacer, los hermanos de Tesalónica. Pero va a llegar el día, hermanos, que cuando nosotros ya no tengamos que reunirnos como esto, no va a haber un horario de regreso. Va a ser para siempre, para estar con Él. Por eso, en esta primera carta, cuando le dice cómo van a suceder los eventos, acá en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Es interesante el énfasis que Pablo da a los hermanos. Es como decir, bueno, ¿por qué Pablo nos está recordando que debemos creer en tu muerte y resurrección de Cristo? Es porque, hermanos, si nosotros hemos entendido el Evangelio, ¿no? Lo que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, nuestra vida va a cambiar radicalmente. Tu vida no va a ser igual. Yo creo que a veces tenemos un mal concepto en nuestros días, que tal vez por los malos testimonios piensan que solamente los pastores o los evangelistas o los ancianos deben ser consagrados. No, desde que el día que vos te convertiste debes tener una vida consagrada a Dios, una vida que dé testimonio, ser la luz de este mundo, amado hermano. Entonces, por eso Pablo no está haciendo acá referencia a las posiciones. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces va a haber esta esperanza en tu vida, en mi vida, en la vida de estos hermanos, que Dios traerá con Jesús a los que durmieron. Entonces, ahí está mostrando cómo se va a ir dando las etapas. Está hablando de acerca de los que duermen. Quiere decir aquellos que han partido con el Señor en el pasado. Ahora, sin duda, hermano, ya había gente que se había ido con el Señor en aquellos días. Ahora, ¿cuántos hermanos, años y siglos han pasado, hermano, hasta ahora? ¿Cuántos han muerto? Nosotros aquí mismo, si abrimos la puerta esa de emergencia, te va a dar con un cementerio. Hace unos días un hermano que nos visitó de México me dice, hermano, me llama la atención que en las iglesias haya cementerio, ¿me puedo acercar? Oh, claro, hermano. Y lo dirigí al cementerio y empezó a visitar las tumbas del año 1800, 1700, 1900, ¿no? Y me empezó a preguntar acerca de la historia. Pero bueno, el énfasis es mostrarle algo que le llamó la atención a él. Me dice, yo no sabía eso. Hasta ahora que yo vengo acá a Estados Unidos me doy con eso. Le digo, no sé si notas, digamos, en qué posición están las tumbas, ¿no? ¿En qué posición? Hay un símbolo norte, sur, este y oeste. Estos hermanos fueron puestos en una posición porque, como dice, el relámpago va a salir de un extremo del oriente hasta el occidente. El Señor, con la voz de arcángel, va a llamar a los muertos en Cristo. Nota, estos hermanos han sido tan bíblicos, tan escriturales, que ellos creían que cuando el Señor, ellos van a salir de la posición de la tumba, así, en la llamada de Cristo. El hermano se quedó sorprendido y después empezó a tomar fotos en estos ventanales. Si vos ves los ventanales, hay pasajes bíblicos, tiene un simbolismo. Hay gente que ha tomado dedicación a las cosas en la historia. No lo han hecho nomás por hacer. Las tumbas no están puestas por estar.
Entonces, ¿cuántas personas han muerto a través de la historia, hermano? ¿Cuántas personas? Uy, muchísimos. Entonces, dice que el Señor va a traer a todos esos hermanos. Es lo que está expresando acá Pablo para alentar a los hermanos de Tesalónica, a los que durmieron, dice, en Él. Ahora el versículo 15, por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, quiere decir los hermanos que viven aquellos días, pero que ya se han ido ahora con ellos y ahora nos da esperanza a nosotros. Nosotros estamos con vida ahora, hermanos. Esto puede suceder en cualquier momento. ¿Qué va a suceder? Dice, versículo 15, nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y acá muestra cómo va a suceder esto en el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Yo quiero preguntarle a ustedes, amados hermanos, ¿cuántos de ustedes creen y esperan el arrebatamiento? ¿Vos estás convencido que vas a ser arrebatado en el aire? ¿Estás convencido? ¿O nomás te gusta la enseñanza? Yo sí lo creo, hermano. Estoy completamente convencido del arrebatamiento, porque lo he estudiado, lo he escudriñado. Tal vez, digamos, la razón por la cual Pablo tiene que recalcar, dice que si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, el énfasis de decirle a los hermanos es que así como tu vida ha sido cambiada por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, bueno, ahora tenés que entender que el Señor va a volver y te va a arrebatar para estar en una reunión para siempre con Él. Entonces, en el versículo 2, volviendo a 2 Tesalonicenses 2, el énfasis también es no dejarse mover de nuestra manera de pensar. Y bueno, la semana pasada miramos que hay maneras que hoy en día la gente se mueve. Por ejemplo, acá, en el versículo 2, volviendo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, habla, no conturbéis ni por espíritu, o sea que no vamos a ser sacados en la manera de nuestros sentimientos, de nuestra mente. Y esta parte cuando dice conturbéis, está diciendo acerca de una agitación emocional. Nosotros, hermanos, amados hermanos, yo no sé cuántos de nosotros estamos leyendo la palabra de acá o somos conturbados. Acá los que estamos presentes, si aterrizamos del tiempo de los tesalonicenses, aterrizamos acá a Villarrica, los que están presentes, seamos sinceros con nosotros mismos, vamos a aterrizar, hermanos. ¿Cuántos de ustedes pasan en la red social? ¿Cuántos de ustedes pasan en el teléfono, las noticias? Y ese es el resultado, digamos, con el cual nosotros somos perturbados, podemos ser movidos, y es lo que Pablo está diciendo acerca de que debe ser, hermano, un creyente firme en que la reunión con Él va a ser pronto. No solamente habla de espíritu, entonces está hablando acerca del espíritu de profecía. En aquellos días había profetas, hermanos. En los tiempos que la carta de Pablo escribe a los tesalonicenses, había profetas. Hermano, yo no quiero, acá en estos momentos de vuelta, voy a aterrizar de vuelta. Estoy yendo de allá y aterrizando acá. Pero hoy en día ya no hay profetas. Yo lo siento, hermanos. Muchos de ustedes han venido o hemos venido de influencias encuadernado en tapa de cuero o en cartón o lo que sea, la palabra de Dios. Entonces, pero en el primer siglo, en los primeros 100 años, hacía falta apóstoles y hacía falta profetas. Los apóstoles fueron los testigos oculares, los llamados por el Señor Jesucristo, formados bajo el ministerio de Cristo por más de 3 años. Una vez, hermanos, que estos apóstoles fueron falleciendo, los profetas, hermanos, eran los que afirmaban lo que los apóstoles habían enseñado, y claro, los profetas hablaban palabras de ánimos. ¿Se acuerda, hermano, lo que dije la semana pasada acerca de los hermanos de Tesalónica? Estos hermanos habían perdido sus seres queridos, familiares, y pensaban que ya todo se había acabado y el Señor ya había venido. Y no es así. Dice, hermanos, el Señor va a venir. No sabemos el día y la hora. Por eso os rogamos, hermanos, que os alentéis con estas palabras. Y ahora, en esta segunda carta, le vuelve a decir, no se dejen mover de la manera de pensar. Y hermanos,
con gran respeto, yo lo tengo que decir con temor, hermanos, pueden equivocarse esos hombres. Por eso es muy importante no descuidar el poder, no dejarse mover fácilmente. No me voy a poner a dar nombres, porque hay gente que dice, ¿por qué no da un nombre? Bueno, si usted quiere hablar más en forma personal, conversamos, pero nosotros el objetivo es saber distinguir que ni por espíritu de profetas, porque ya no hay más profetas. Primera de Juan 4, 1 al 3 dice que han salido falsos profetas por el mundo. Si en aquellos días había falsos profetas, ¿cuánto más hoy en día? Están en muchos lugares. También el apóstol dice, ni por carta nuestra, porque el día del Señor está cerca. Y ahora entramos al versículo 13, hermano, algo muy importante, donde quisiéramos que nosotros alentarnos en esta noche. ¿Cuáles son las señales más fuertes acerca de la eminente venida del Señor? Dice, termina el versículo 2, dice, en que el día del Señor está ¿qué? Cerca. Así termina. Si en aquellos días la venida del Señor estaba cerca, ¿cuánto más hoy, hermanos? Entonces en el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. En otras palabras le dice, en ninguna manera le está dando una advertencia en relación a los mismos acontecimientos. ¿Acerca de qué? De la venida del Señor. Que nadie los engañe. Vamos a ir a Mateo 24, por favor, hermanos. Mateo 24. No dejemos ahí, por favor, 2 Tesalonicenses. Mateo capítulo 24, versículo 4. El Señor, hermano, estaba en el templo y en esos momentos os engañan. Hermanos, yo quiero preguntarle algo en esta noche. ¿Alguien que está engañado puede ser engañado? Le voy a volver a preguntar si es que estamos acá presentes. ¿Alguien que está engañado puede ser engañado? Pues ya está engañado, ¿verdad? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Entonces, ¿sobre quién o sobre qué persona está buscando el engañador engañar? ¿Lo quiere buscar a ustedes? ¿Me quiere buscar a mí? Porque si te das cuenta que el Señor se dirige a sus discípulos, no habla con la multitud, no habla con las personas religiosas de aquellos días, no habla con los discípulos, dice, mirad que nadie os engañe. Y esa es la advertencia que Pablo da a los hermanos de Tesalónica y nos da en esta noche. Volvamos de vuelta a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Entonces ahora Pablo quiere guiarnos en 3 áreas o de 3 diferentes maneras cuando entramos acá. En el versículo que estamos mirando, nosotros vemos que podrían ser engañados, porque en el versículo 2 dice que algunos estaban engañando a través de conturbar, a través de por espíritu de profecía, ¿no? Otros también estaban engañando por cartas. Así como Pablo manda esta carta a los tesalonicenses, también había otros que andaban mandando cartas. ¿Y cuál era el objetivo de esas cartas? De conturbar y de poder afectar a través de los espíritus de profecía de aquellos días. Mover acerca de la venida del Señor. Si nosotros, hermanos, perdemos la esperanza de la venida del Señor, ¿qué esperanza nos queda? ¿Ah? Entonces, en estos momentos ya podemos irnos por otros pensamientos, ¿no? Bueno, vamos a ver cuándo se termina el mundo,
o como en estos días la gente está diciendo, tenemos que darle tranquilidad a la tierra, le hemos sacado petróleo, estamos haciendo esto, mira cómo está respondiendo la naturaleza. Claro, estamos hablando de los que no conocen de Dios. Entonces, cuando nosotros somos engañados, vamos ya por esas ideas, esos pensamientos, y más en aquellos días también había otras ideas. Entonces, una de las cosas muy importantes acá es que ellos podían ser engañados. Mira el versículo 9, por favor, del mismo pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos. Mira la característica que Pablo da de estos personajes que quieren mover fácilmente a los discípulos, a los hermanos y hermanas. Inicuo, cuyo advenimiento es obra de Satanás. Sabemos que Satanás es reconocido como el engañador, el padre de mentira. Y el mismo versículo habla, dice, con gran poder y señales y prodigios. Por eso hoy en día no te debes impactar cuando hay gente que dice, no, yo creo que en estas iglesias o religiones está el poder de Dios. Mira, el que entró con muleta, salió sin muleta. El que salió, digamos, en una enfermedad, ya salió sano. Hablando de que Dios no haga milagros, no vayas a malinterpretar, porque siempre los milagros que el Señor hacía, no era que Él estaba buscando, las cosas sucedían porque venían en el camino, como hoy miramos los leprosos, ¿no? Y vemos otros casos. Pero es interesante cuando nosotros miramos que los engañadores forman donde se haga ese prodigio, esa señal. Bueno, amados hermanos, no tenemos que ser engañados porque vemos acá que da las características. Engaño en el versículo que acabamos de leer, versículo 9, con gran poder, señal y prodigios mentirosos. Ahora, continuemos, hermanos, con esto porque estamos mirando que podrían ser engañados. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 24 nuevamente, donde estuvimos hace un rato. Esto se pone más interesante porque a medida que uno lee la palabra es como que el Señor nos está descubriendo un velo en nuestros visión, en nuestro corazón, hermanos. Dice la palabra en Mateo 24 y el versículo 5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos que dicen, engañarán. Son cosas muy importantes que estos engañadores que quieren conturbar de diferente manera en espíritu, en palabra, en cartas, muestra que antes de su venida van a venir diciendo yo soy el Cristo. Y nota cómo termina, digamos, Mateo dice, y a muchos se engañarán. Note algo, no van a engañar a los engañados. ¿A quiénes van a engañar? A los discípulos. Por eso, hermano, cuídate. Estate despierto a este asunto. No, tal vez hasta nosotros en nuestro día, por no estudiar la palabra, por habernos dejado mover, estamos hablando lo que un profeta anda hablando por allá.
o lo que alguien está expresando y ni siquiera sabemos si es cierto. Y por eso termina diciendo, y a muchos engañarán. No es sorprendente, amados hermanos, que aún los que no están siguiendo adelante acá en el medio nuestro hayan sido engañados. Porque el engañador quiere engañar a los que realmente siguen la verdad, los quiere confundir. Nosotros no somos más fuertes por haber permanecido, hemos sido también tentados y por eso es importante no descuidarnos de estas advertencias. Volvamos de vuelta al mismo Mateo 24, mira el versículo 24 también, del mismo capítulo, hermanos. Dice el versículo 24, porque se levantarán, dice, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y mira cómo termina, si fuera posible, aún los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que a veces celebran la cena del Señor, a veces los que traen una Biblia debajo del brazo. Hasta pastores son engañados. Por eso es muy importante, digamos, recalcar que debemos estar en la... Son señales grandes. Una señal grande, hermano, acerca de la venida del Señor, ¿cuál va a ser? De que muchos van a ser engañados. Y en segundo lugar, la apostasía. La apostasía. Mira lo que dice acá, primera de Timoteo capítulo 1. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milite la buena milicia. Notemos que dice profecía porque pues había profeta en aquellos días todavía. Versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Y quiénes son los que, hermanos, naufragaron, que fueron sacudidos de haber sido movidos? Versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermano, yo cuando leo estos versículos, no sé si usted siente, pero la piel de gallina se pone, ¿no? A veces nosotros nos sorprendemos y nos preguntamos, ¿y por qué pasa esto? Desde el tiempo de que el Señor se fue, aún los hermanos de Tesalónica son advertidos que antes que venga el Señor va a venir el engaño y va a ser engañados muchos. En segundo lugar, va a haber apostasía. Hablando de Himeneo y de Alejandro, en algún momento ellos, como nosotros vemos, habrán hecho una profesión de fe. No sé si levantando la mano o diciéndole como Pedro le dijo al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o de alguna manera como el carcelero de Filipo que le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Inmediatamente él creyó. O que haya sido como el hombre que venía, ese hombre de raza negra en ese carruaje, y Felipe se juntó al carro y le preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué dijo él? Si crees de todo corazón. Entonces, entre comillas, amados hermanos, ¿es una profesión de fe o no? ¿Cuánta gente nombra el nombre de Dios? Sí, yo creo en Dios, yo he sido bautizado, he sido investido por el Espíritu Santo, tengo el don de la profecía. Yo nomás solamente quiero hacerle
Esas son las recomendaciones que Pablo da a Timoteo. 16. Mas evita profana y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Estamos en el capítulo 2 de 2 Timoteo, versículos 15 y 16. Otra recomendación que da Pablo a Timoteo es que no pierda el tiempo en cosas que no tengan fundamento, en la cual dice que lo va a llevar a la impiedad, o sea, va a desviarse, a ser movido. En el versículo la fe de algunos. Por eso es peligroso cuando hay algunos que andan diciendo, no, ya el Señor viene en tal fecha, tal hora, esto va a pasar y esto. En el caso vemos acá a dos personajes, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Y mira lo que pasa cuando alguien está desviado de la verdad, confunde a los demás. Por eso muchas veces las cosas que hablamos puede carcomer, puede afectar la vida de otros. Y es impresionante, amado hermano, cuando nosotros, hermanas y hermanas, tenemos conversaciones privadas entre nosotros, el consejo que demos, más vale que sea que lo que Dios dice, porque Dios te va a pedir rendir cuenta a ti. A veces uno piensa, bueno, no, lo que enseñan las palabras ellos van a rendir cuenta. Hermano, ¿no tenemos la mente de Cristo, los hijos de Dios? Si tenemos la mente de Cristo, quiere decir que todas las conversaciones que demos a nuestros hijos, en nuestro matrimonio, a nuestros amigos, si no vienen de la palabra de verdad, y si nosotros estamos inventando, Dios te va a pedir cuenta de lo que está diciendo, porque entonces está diciendo lo que vos pensás, no lo que realmente el Señor quiso decir. Entonces, estas personas estaban desviando a otros de la fe. Vamos acercándonos al final, entonces vemos una señal de los tiempos, aparte del engaño, es la apostasía. Volviendo a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y estamos en el versículo 3, dice, porque no vendrá sin que antes venga, dice, la apostasía. ¿Qué clase de apostasía, hermanos? Bueno, ya Pablo les recuerda en el versículo 5, hermanos, dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? ¿Cuándo Pablo había estado con ellos? Usted se acuerda que habíamos mencionado cuando comenzamos la introducción de profecías, que cuando Pablo estuvo en la iglesia de Tesalónica estuvo 3 semanas. Y la razón que estuvo 3 semanas es porque vinieron estos judaizantes celosos de la ley y lo empezaron a perseguir. Entonces tuvo que escaparse porque los hermanos de Tesalónica le ayudaron. Ahí usted lo puede buscar en Hechos 17. Y al final se tuvo que ir a Berea. Pero mira, en esas 3 semanas que Pablo estuvo con ellos, aprovechó bien el tiempo, hermanos. Y creo que a veces, hermanos, por eso Pablo le dice a los hermanos de Corintios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Creo que cada vez que nos juntamos con un hermano, una hermana, más allá de hablar de los problemas de la vida, debe en algún momento salir el Señor en la conversación. Dios, ¿no? En sus palabras. Y esto lo digo con un propósito, hermanos, porque si no, vamos a ir al engaño. Estamos en el versículo nuevamente de 2 Tesalonicenses 2:3. Entonces, mientras él estaba con ellos, él ya les había dicho esto. Cuando estaba con vosotros, él le dio, hermano, en una manera íntima. Vamos a ir a San Juan 5:43 también, por favor. San Juan 5:43. Dice la palabra de Dios así en este versículo. San Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Recordémonos que el Señor había sido rechazado. Y eso es que Él venía con la verdad. Pero justamente los engañadores van a engañar a aún muchos de sus discípulos. Y por eso acá habla de apostasía. ¿Qué es un apóstata, queridos hermanos? Un apóstata es alguien que uno lo mira exteriormente haciendo una confesión de fe, diciendo de que recibe a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Aún a veces se viste como creyente, usa la Biblia, pero él sabe dentro de su corazón que él no es regenerado, que no es nacido de nuevo. Tenemos el caso de Judas y tenemos de varias personas. Están entre nosotros, están ahí entre ellos, pero con el tiempo se manifiestan esas cosas. Una de las señales grandes de apostasía es cuando dice que el sembrador salió a sembrar.
salió a sembrar la semilla, y la buena semilla, que es en sí el Evangelio, cayó en buena tierra, en un buen corazón. Pero otra semilla cayó entre espinas, otra cayó entre piedras y otra cayó a la orilla del camino. En esas tres partes donde cayó, que no era el buen corazón, no era la buena tierra, dice que viene la aflicción, viene la persecución y se acaba todo. Entonces, el hecho de que nosotros recibimos a Cristo, hermanos, no es solamente algo verbal. Dice, si crees de todo corazón, el Señor Jesucristo debe ser el centro principal en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando hablamos de apóstata, es alguien, digamos, que en este caso es una cosa en la vida de iglesia, pero en la vida secreta, él se da el placer de practicar el pecado, vive como una persona que no conoce a Dios, pero nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Entonces el tiempo va a manifestar, y había personas ahí en el vínculo de Pablo, aún con el mismo Señor Jesucristo, y por eso él les hacía la advertencia a los hermanos, no a los engañados, sino a los hermanos que podían ser engañados. Dice, cuando estaba todavía con vosotros. Ahora, algo más fuerte en el asunto de la apostasía, y la tercera señal, hermano, en el versículo que estamos leyendo 3, y se manifieste el hombre de pecado. La tercera señal es la manifestación del hombre de pecado. Sabemos que va a haber apostasía, hermanos. Ha habido apostasía ya a través de los siglos. Pero dice que se va a manifestar el hombre de pecado. Así como Cristo estaba primero en el ministerio, y ahí lo dice en 1 Timoteo 3:16, por favor. Hace un ratito estuvimos en Timoteo, ¿no? Pero en el capítulo 3, versículo 16, dice: indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba, que dice, en gloria. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, se manifestó, y ahí lo miramos en 1 Timoteo 3:16. Pero también, hermano, el hombre de pecado, el anticristo, también se va a manifestar. No va a ser algo oculto, se va a manifestar. Y por eso las cosas que en aquellos días estaban difíciles, hoy en día, escúcheme, si usted está prestando, lo que está viendo usted en la sociedad hoy, vamos a aterrizar desde el tiempo de Tesalónica al siglo XXI, la aprobación de pedofilia, la aprobación de la filosofía, digamos, del asunto de género, casamiento homosexual, aborto, todo lo que tenga que ver en contra de Dios. Eso es justamente la preparación de la plataforma del anticristo. Piense usted no ha visto todavía la maldad que va a haber en la gran tribulación. Si usted está ahora pidiendo auxilio, nosotros estamos viendo en estos momentos las señales que se están viniendo, pero esto es el comienzo, amados hermanos. Ya en aquel tiempo había tiempos difíciles. ¿Cuánto más hoy en día en nuestros días? Entonces, note la expresión acá que Pablo dice, volviendo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, y se manifieste el hombre, que dice, de pecado. Así como el Señor se manifestó, se hizo carne, el hombre de pecado, que es el anticristo, esta es la expresión, es el anticristo. El apóstol Juan puede decir que en aquellos días ya estaba el anticristo. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido, dice, muchos anticristos. Claro que no lo pone en un símbolo de mayúscula como uno, sino han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vamos a ser claros, alguien que rechaza a Cristo definitivamente no quiere saber nada de Dios. A través de la historia hay gente que así lo mencionó como anticristo. ¿Usted sabía eso? A Hitler lo consideraban anticristo en la historia, porque él estuvo en contra de los judíos. A Napoleón Bonaparte se lo consideraba un anticristo.
Y a través de la historia ha habido gente que se ha puesto como, inclusive cuando hablamos de la situación de Cuba del siglo pasado, el comunismo, a Fidel Castro se lo consideraba un anticristo. Pero hermano, cuando hablamos de un anticristo que se va a revelar y se va a manifestar en la gran tribulación, no le va a llegar ni a los talones la maldad que va a tener ese. Con eso le digo todo. Yo sé que a través de la historia se ha hablado de anticristos, hermano. Y en el tiempo del apóstol Juan dice que ya han surgido varios anticristos. Si vamos a primera de Juan capítulo 4, también versículo 3, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Noten que cuando habla de que ya han surgido anticristos, pero que también ahora dice aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Usted sabe que cuando el Señor Jesucristo murió y después resucitó, se levantaron muchas falsas versiones de la resurrección de Cristo. Creo que en algunas reuniones mencioné de que habían robado el cuerpo, otros dijeron que Él se había desmayado en la cruz y los discípulos rápido cambiaron el cuerpo y pusieron a otros. Dicen también que las mujeres fueron tan temprano que fueron a una tumba equivocada, no fueron a la tumba correcta, y salieron muchas versiones para rechazar que Cristo había resucitado. Inclusive dijeron que el que habían crucificado no era Jesús, era otro hombre. Entonces, en otras palabras, la actitud, digamos, del anticristo es rechazar completamente que Jesús es el Salvador y Señor. Ahora, ¿qué pudiéramos decir en nuestros días? Te ha tocado alguien que dice, mira, háblame de periodismo, háblame de música, háblame de política, pero si me hablas de ese libro o me hablas de Dios, ni siquiera me saludes. Y un poco más te dice, mira, no quiero que me hables de Jesús. Con ese rechazo ya te pone claro, digamos, que ya hay anticristos. Pero cuando hablamos del anticristo que va a haber en la gran tribulación, vuelvo a decir, eso va a ser la maldad que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Entonces, vemos que ya había anticristo en aquellos tiempos, personas que rechazaban al Señor. Volvamos de vuelta a 2 Tesalonicenses capítulo 2, mire el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, hermanos queridos, yo aquí voy a cerrar ya. No tengo muchas cosas que decir, hermanos, pero quiero cerrar con esto, porque dice acá algo muy importante. Sabemos que al comenzar este estudio dijimos que el Señor quiere que no pierdamos la esperanza de nuestra reunión, ¿sí o no? ¿Ustedes quieren reunirse con el Señor para siempre? Hermanos, saben que nosotros, esa reunión va a ser en cualquier momento. Y acá está dando cosas muy importantes Pablo en este versículo. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad. Ya está. Solo hay quien al presente lo detiene. ¿Cuál presente? El presente de aquel tiempo. Quiere decir que el Señor todavía no había venido y no había llevado a los hermanos. Entonces, ¿cuál es ese presente que lo está deteniendo y que los hermanos no deben perder la esperanza? ¿Quién es ese presente? ¿Quiénes son los que no deben perder la esperanza? Le vuelvo a preguntar, hermanos, si hay algo que está deteniendo al presente en aquellos días y les alienta a que pronto va a haber una reunión donde el Señor los va a llevar, que la vida no termina con lo que estás viendo acá. Entonces, aquí le está diciendo, hermano, que ese presente que lo está deteniendo es alguien particular, es un grupo, son personas, o es una bestia. ¿Qué es, hermano? A ver, razonemos un poquito.
¿Quiénes son los que no se habían ido entonces? Y que todavía permanecían, pero les decía, mire, el Señor va a venir con voz de trompeta. Y los que se han quedado serán, ¿qué dicen? Arrebatados. ¿Quiénes son ellos? La iglesia. ¿Sabe lo que está deteniendo para que la maldad no se origine completamente? La iglesia. La iglesia, una vez que sea arrebatada en el aire, y yo te voy a decir algo, más vale que estés convertido. Aquí no se trata de que te haya bautizado el doctor o no sé, el pastor, quien sea. Voy a asegurarte que sos salvo, sos un hijo de Dios. Mira lo que te voy a decir. Cuando el Señor levante a su iglesia, entonces el misterio que dice de iniquidad, que es origen del enemigo, de Satanás en contra de Dios, se va a revelar, se va a manifestar ese anticristo. Claro, ya no va a estar la verdadera iglesia de Jesucristo. Tal vez algunos dirán, ¿sabes que acá hay una iglesia donde me puedo reunir? Te va a sorprender que pastores, sacerdotes, algunos creyentes van a seguir en las iglesias, pero no en la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera fue arrebatada en el aire. Meditar estas cosas, porque entonces hay algo clave, digamos, que en ese presente de aquellos días, cuanto más que hoy han pasado 2000 años, hasta que a su vez dice se ha quitado del medio. ¿Qué es lo que está estorbando? Que el anticristo verdadero se manifieste ya completamente. Si esto que estamos diciendo de la plataforma, mira, de pedofilia, de quitar libertades y todo, va a avanzar, mira, ¿quién sufrió grandemente en la historia en Sodoma y Gomorra? A ver, denme un nombre usted que estudia la Biblia. ¿Quién fue? Lot. Lot era un hijo de Dios, hermanos. Pero Dios tuvo que usar, digamos, a estos ángeles, a estos hombres manifestados ahí en carne, para sacarlo al lobo por esa destrucción que iba a destruir a esa. Pero hermano, dice que su alma se afligía todos los días. Entonces nosotros vamos a ver cosas más terribles. El Hijo de Dios verdadero va a sufrir. Hay algunos que se hacen pasar por creyentes. No sufren, el hermano está exagerando. Y luego ve las cosas normales, claro, porque hablas como ellos, piensas como ellos, dices malas palabras como ellos. No vives como un cristiano regenerado, convertido. No puedes discernir la maldad. No, tú piensas que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y entonces te puedes refugiar en una iglesia y decir amén acá a lo que se dice en una iglesia. Pero en la realidad de tu vida cotidiana tú no disciernes el mal. No puedes distinguir el mal porque estás engañado. Pero el Hijo de Dios sufre. Las persecuciones que tenían los hermanos de Tesalónica son persecuciones hoy que muchas veces son espirituales. Tentaciones que viven, cosas que en otras palabras somos expuestos. Y hermano, el Señor viene pronto y tenemos una esperanza. Pero dice que nosotros vamos a ser quitados del medio para que que ya está en acción el misterio de iniquidad, se manifiesta. Una de las cosas que a veces medito es cómo pasarán los que se van a quedar. Ese es un estudio que vamos a hacer tal vez, si el Señor no viene antes, como 2 semanas. Vamos a comenzar con las 70 semanas de Daniel, la última semana pendiente que queda, como el cumplimiento de la profecía de la semana hacia la nación de Israel. Pero no dudo que va a haber gentiles como nosotros que se van a quedar en esa tribulación. Y van a decir, uy, cierto, me acuerdo del maestro que me enseñaba eso, pero ellos decían, son tonterías, no lo creía. Va a estar buscándole, y no digo que no va a haber gente convertida en la gran tribulación, pero muchos van a ser decapitados. Muchos no van a poder comprar y vender porque van a tener que ser marcados por el 666. Y ya para ese tiempo, queridos hermanos, uno se va a acordar de esas cosas. Por eso pensamos que no es solamente nomás decir ya recibí a Cristo y esto, y nosotros nos hacemos pasar no por creyentes. Que hermanos, nosotros podamos afianzarnos en nuestra confianza con Dios. No he querido asustar a nadie en esta noche, si lo tomo de esa manera no ha sido mi intención, pero que usted se evalúe realmente que el Señor está a venir a cualquier momento. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche.